Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Grupo 8, un espacio donde analizamos los derechos humanos desde lo cotidiano. Hoy hablamos de algo que nos toca a todas y todos, el derecho a la educación y a la salud. ¿Se garantiza de forma justa? En esta oportunidad nos acompaña Carlos Chomba. Hola, muy buenas noches. Estoy encantado de conocerlos. Y también nos acompaña Irene Chontón. Muy buenas noches, es un gusto enorme poder estar aquí presente y poder hablar sobre estos temas muy urgentes. Empecemos por algo clave. A veces se habla de educación y salud como si fuera un servicio, como si dependiéramos del bolsillo de cada quien, pero no, son derechos humanos. ¿Qué implica esto en la práctica? Bueno, esto implica que el Estado tiene que garantizar este derecho a todas las personas sin discriminación. Mira, esto no es opcional, esto es un deber. Claro, Ok, entonces también implica que estos derechos deben ser accesibles, de calidad y culturalmente apropiados, ¿no? No basta simplemente con tener una escuela o con un centro de salud cerca. Si no hay docentes formados o incluso trabajadores del centro de salud formados, ¿no? O si no hay una atención digna. estimados, sabemos que en teoría todos tenemos derechos y educarnos y recibir atención médica, pero en la práctica hay enormes brechas. ¿Qué tipo de desigualdades están viendo ustedes? Yo trabajo con jóvenes en zonas rurales y estos no tienen los mismos oportunidades con los que estudian en grandes ciudades. En estas zonas rurales hay bastante deserción escolar, hay infraestructura no adecuada, falta de profesionales adecuados y es evidente que no se está cumpliendo este derecho que es a la educación. Y en la salud pasa prácticamente lo mismo, ya que hay algunas comunidades que se encuentran sin médicos o incluso que algunos tratamientos llegan a ser altamente caros y por eso ya se dejan de hacer. Y ni qué hablar de la salud mental, ya que es algo que prácticamente ha quedado invisibilizado. ¿Y qué pasa con los grupos históricamente discriminados? Las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes, las personas LGTB, tienen barreras adicionales. Estas personas son estigmatizadas, son el racismo también que impide que estos tengan accesos adecuados a estos servicios. No es casualidad que estas desigualdades se repiten. ¿Cuáles son? ¿Es una opción? ¿Las raíces de este problema? Bueno, hay una falta de voluntad política, es cierto. Se hacen planes, sí, pero no se ejecutan con los recursos suficientes y muchas veces no se consultan con las comunidades afectadas. Una lógica de mercado muy fuerte. El que tiene dinero accede a estos servicios de salud y educación. Bueno, el que no tiene queda fuera. Estamos en un Estado de Derecho y el Estado debería de accionar por estas personas que no acceden a estos servicios. Y claro, esto se suma a la pobreza estructural, a la falta de oportunidades, a la desconexión entre el Estado y la vida cotidiana de la gente. Estimado Carlos, tú has trabajado en el campo. ¿Puedes compartirme alguna historia que refleje lo que estamos hablando? Bueno, yo recuerdo que sí, ha pasado muchos casos en una comunidad donde estaba trabajando, donde los niños viajaban por mucho tiempo para acceder a una educación. Y bueno, en estos centros educativos a veces contaban con un docente, el cual tenía a cargo 6 grados. Pero a pesar de esto, los niños llegaban, aún a pesar, llegaban un poco tarde, pero sus familiares siempre luchaban para que estos niños cumplan con su educación.
A ti, Irene, te hago la misma pregunta. Bueno, yo voy a comentar acerca de un... Yo hice un acompañamiento en un proceso de autogestión en salud donde mujeres organizadas formaban pues promotoras comunitarias. Estas personas aprendieron a tomar la presión, a dar charlas de prevención y todo porque simplemente por el hecho de que no había un personal médico en esas zonas. Escuchar estas historias emociona, pero también llama a la acción. ¿Qué cambios creen ustedes que debemos impulsar para garantizar verdaderamente estos derechos? Bueno, como primera medida se tiene que hacer una inversión, pero una inversión real, donde Claro. no solamente se construyan escuelas, sino también tienen que ser autosustentables, tienen que ser permanentes. Se tiene que capacitar al personal que va allá a dar educación o a dar servicios sobre de medicina. Vemos muchos casos de que esto no se cumple. Estas medidas, como capacitar y enviar personas adecuadas y estar siempre pendiente de estas zonas, sería uno de los primeros pasos para avanzar en una sociedad mejor. Y bueno, en este caso, pues también es muy importante la unidad, ya que hay que escuchar a quienes realmente viven las desigualdades, no simplemente dejarnos llevar por lo que digan las autoridades, ya que ellos no son los que viven estos casos día a día. Y desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Como ciudadanos, nosotros debemos exigir transparencia al Estado, debemos apoyar a las personas que están en primera línea. Como pasó en la época de COVID, muchas personas no solo apoyaron económicamente, también apoyaron un poco al Estado mediante apoyo de manera presencial. Nosotros también debemos hacer lo mismo, no solamente en época de pandemia, también debemos apoyarnos en toda época, porque así de esta manera nosotros podemos estar más organizados, más comunicados, más conectados. Yo he trabajado en estas zonas bien alejadas. A pesar de estar alejadas, estos pobladores se han apoyado mutuamente. Vemos muy pocos en ciudades grandes que, que hay poco apoyo entre vecinos, pero en estas zonas hay mucho más apoyo. Yo creo que también la necesidad los hace vivir en un poco más de armonía y les invita mayormente a participar socialmente. Antes de cerrar, quiero que nos detengamos un momento en algo fundamental. A veces pensamos en los derechos como conceptos jurídicos o como promesas estables, pero los derechos también se contribuyen colectivamente. Bueno, actualmente hay derechos que no habrían sido reconocidos sin la lucha organizada. Pensemos en el acceso a la educación para las niñas, en la salud sexual, en la salud reproductiva o en la educación bilingüe intercultural. Todo eso ha sido producto de décadas de trabajo de base, y gracias a las instituciones internacionales, estos tratados, se ha logrado un gran avance respecto a esto, pero hay mucho trabajo por parte del Estado para que esto se cumpla. También hay que decir que los derechos se deben de defender todos los días. No basta simplemente con tenerlos en la Constitución. Si no exigimos que los derechos se cumplan, si no denunciamos las violaciones que hay contra ellos, entonces prácticamente todo lo que encontramos en nuestra Constitución, por lo que hemos luchado tanto tiempo, tantos años, por lo que hemos firmado tantos tratados, sería prácticamente una letra muerta o una pérdida de tiempo.
Muchas veces cuando el Estado falla, son las comunidades, las familias, las colectivas quienes sostienen el derecho a la vida. Y eso merece ser reconocido, visibilizado y apoyado. No puede recaer solo en ellos. Ya, bueno, y es clave que hablemos de derechos sin romantizar la precariedad, porque no es de admiración que una madre camine durante kilómetros para vacunar a sus hijos, que un padre viaje en mula o caminando durante muchos kilómetros también para que sean atendidos en postas médicas. Esto no es de admirar, esto es injusto. Tampoco es justo que camine una niña o un niño por tantas horas en la noche para poder volver a su casa luego de haber tenido clases, ¿no? Porque se dice de que las escuelas se encuentran muy alejadas de sus viviendas, entonces esto es algo injusto que no deberíamos de permitir. Lo que deberíamos conmemorarnos no es la resiliencia, sino la falta de condiciones dignas. Por eso, hablar de derechos no es hablar de caridad, ni de asistencialismo, es hablar de dignidad. Y la dignidad no se negocia. Hablo de brechas, de desigualdades, de injusticias. Y eso es claro, genera indignación. Pero no podemos quedarnos ahí. La pregunta que sigue es, ¿qué hacemos con esta indignación? ¿Cómo la convertimos en acción? Bueno, la respuesta realmente no es mágica, pero empieza con algo muy poderoso, que sería el reconocimiento, o sea, reconocer que hay realmente un problema, que hay personas que están excluidas, que hay política que no está funcionando. Y desde ahí, pues entender que los hechos, que los derechos se exigen desde lo colectivo. Las transformaciones profundas no se hacen solas, se hacen con organización, con incidencia, con articulación entre comunidades, instituciones y movimientos sociales. Muchas veces escuchamos frases como, eso no tiene solución, o siempre ha sido así, pero no es verdad. Hay experiencias concretas que han cambiado realidades. Bueno, sí, por ejemplo, en zonas rurales donde las familias se organizan para existir transporte escolar o donde se implementan botiquines. Caminado, que han cambiado realidades. Bueno, sí, por ejemplo, en zonas rurales donde las familias se organizan para existir transporte escolar o donde se implementan botiquines comunitarios gestionados por los propios vecinos. Son respuestas locales que salvan vidas y abren caminos. Esto es muy importante en estas zonas, muy esencial en estas zonas, Claro. pero el Estado debería garantizar esto porque muchas de estas personas dan lo poco que tienen para cubrir estas necesidades, pero no es suficiente. Finalmente, agradezco su participación en este podcast, en este episodio tan importante. Hoy hablamos de derechos que son abstractos, son reales, necesarios y urgentes. Cada niña sin escuela, cada persona sin atención médica, es una vida que se frena, pero también vivimos que hay comunidades que luchan que resisten, que contribuyen justicia desde abajo. Así es, nosotros para avanzar como sociedad no debemos normalizar la desigualdad. Y tampoco podemos dejar
que la indiferencia nos gane. Educarse y cuidarse no debe de ser simplemente un lujo. Nos quedamos con esta frase que educarse y cuidarse no sean lujos. Nos escuchamos en el próximo episodio de podcast.